sienta feliz y se sienta contento para sacar el estrés y el aburrimiento. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, sí Señor, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Gracias, Señor. Damos gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, Dios. Cordero
con todo mi corazón, porque tú eres mi Dios, mi buen Salvador. Tú moriste por mí, tú moriste por mí, tú moriste por mí, tú moriste por mí. Gloria a Dios, mi gente, y a petición del público que algunos hermanos me estuvieron llamando y me estuvieron preguntando por qué no había terminado la serie de las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Si usted me escuchó en la predicación, estudio o como usted le quiera llamar, pensamiento pasado, estuvimos hablando acerca de las primeras 4 palabras y estuvimos hablando acerca de lo que Jesús empezó, cómo empezó su calvario en la cruz del Calvario, cómo él empezó su dolor colgando, pendiendo de una cruz, expresando todavía palabras de bendición y expresando todavía palabras de esperanza para todo aquel que pueda acercarse a él y acercarse a la cruz del Calvario. Y la primera palabra que nosotros vimos fue: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Estuvimos hablando algunas cosas acerca del perdón y cómo nosotros debemos de aprender también a perdonarnos los unos a los otros, ofensas o cualquier cosa que otra persona haya hecho en cada uno de nosotros, debemos de aprender a perdonarlo. La segunda palabra es: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo le decía a usted que el robo más grande que hizo este ladrón en la cruz fue robarse la salvación en ese momento. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y nada más los valientes lo arrebatan. Y al parecer este ladrón era más valiente que nada, porque arrebató la salvación en los últimos momentos de su vida. Fue directo al paraíso, fue directo al gozo de su Señor. ¿Y por qué pasó esto? Simple y sencillamente porque él creyó en ese momento y Dios lo rescató del sufrimiento y se lo llevó a morar con él. Y esto es una gran bendición y es la esperanza que todos tenemos de que un día vamos a ir a morar con él. La tercera palabra dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Hablándole Jesús al discípulo amado. Estuvimos hablando acerca de que José ya para esta temporada él ya había muerto. Murió de la misma manera que murió su hijo, crucificado en una cruz, según cuenta una historia. Y de esta manera terminó la vida José, y de esta manera también terminó su vida Jesús, crucificado en una cruz. Tenemos la cuarta palabra. En la cuarta palabra nos dice que Jesús clamó a gran voz y decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo más tremendo es de que yo le hablaba a usted de que de alguna manera perdón por el ruido. De alguna manera Jesús se sintió abandonado en los últimos momentos en la cruz del Calvario. Se sintió que estaba solo, como muchos de nosotros en alguna ocasión nos hemos sentido, en alguna abrumadora situación que nos hemos sentido solos. Y pensamos que nadie está con nosotros, pensamos que a lo mejor todo el mundo nos ha abandonado, pero no. Hay un Dios que siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Esa fue
la cuarta palabra donde yo me quedé, el estudio pasado. Y ahora yo quisiera continuar con las siguientes 3 palabras que me hacen falta. Si usted tiene interés en saber acerca de todo esto, saque pluma, saque papel y empiece a apuntar por ahí. A lo mejor a usted le parece algo bueno, o si no le parece bueno, pues simple y sencillamente no lo acepte, deséchelo. Sencillo, acepte lo que a usted le agrada, acepte lo que a usted le llena, acepte lo que a usted le trae satisfacción en su vida, y lo que usted siente que no le pertenece a usted, simple y sencillamente deséchelo. No se dañe su vida, no se dañe su corazón por la enseñanza de alguien más que a lo mejor no va con su creencia, pero créame que yo esto lo hago con el motivo de bendecirlo a usted y de bendecirme a mí mismo, porque al mismo tiempo me estoy dando la tarea de meterme en la palabra de Dios y de escudriñar y de ver qué más puedo aprender de todo esto. La quinta palabra se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 19, en el verso 28 se encuentra la quinta palabra y dice de esta manera: después de esto, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y esta es una palabra bien tremenda de expresarla, tengo sed, porque si usted alguna vez ha caminado por allí en algún terreno donde no hay agua, o ha pasado ya un largo tiempo de que usted siente sed, se siente algo horrible, se le empieza a uno a nublar la vista, no ve uno bien, y especialmente los que caminan en los desiertos empiezan a ver cosas que no deben de ver en medio del desierto, y se empieza a turbar la mente de la persona. Y este tema de lo que Jesús dijo, tengo sed, es un tema un poco controversial. La Biblia dice que Jesús dijo esto para que se cumpliese lo dicho por la Escritura en el Antiguo Testamento. Y el Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora, ¿qué es el vinagre según el término bíblico? El vinagre según el término bíblico es un líquido obtenido por la fermentación de la sidra, que viene de una palabra griega que es oxos, que quiere decir vino agrio, lo que usaban los romanos para calmar la sed. Este era un vino que se utilizaba. El vinagre que ellos hablan no es el vinagre que actualmente nosotros conocemos. Si usted es de provincia, a lo mejor usted está un poco más familiarizado con esta clase de vinagre del cual yo le estoy hablando, porque es una fermentación ácida en el cual no se puede tomar directamente, tiene que diluirlo usted con agua para poder hacer un agua fresca, si se puede decir, un agua muy rica. Y aparte de eso, de que esta agua le quita a uno la sed por lo ácido que tiene. Entonces, esto se usa mucho en los ranchos, ahí en los pueblos, en las villas un poco retiradas de la ciudad, donde a veces no hay para comprarse alguna otra clase de bebida. Se usa este vino, o sea, este vinagre, si se puede decir, como bebida. Y hay varios pasajes en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, como en Ruth 2:14 también nos dice que cuando llegó esta muchacha con vos, dice que vos le dijo, moja tu pan en el vinagre, acércate aquí, dice, moja tu pan en el vinagre, y aquella mujer dice que mojó el pan en el vinagre y comió hasta saciarse. O sea que era muy común usar ellos el vinagre para todas las cosas. Y como le decía, los romanos utilizaban esta clase de vino, lo utilizaban un poquito más fuerte, un poquito más fermentado para... si usted ha sido militar, yo creo que usted entiende de lo que estoy hablando, de que a veces tiene que recurrir uno a ciertas sustancias para poder a veces aguantar las largas caminatas, para poder aguantar muchas cosas que uno hace dentro del ejército, que a veces no lo puede uno hacer simple y sencillamente nada más así con los 5 sentidos. Tiene que andar uno, a lo mejor hay alguien por ahí que lo ha logrado hacer, pero yo como militar se lo digo,
Dentro de las filas militares circulan muchas sustancias que a veces usted ni siquiera las conoce. Sustancias que en mi vida yo ni siquiera las había conocido, pero de alguna manera llegaron a la vida. Entonces, la palabra del Señor dice que Jesús dijo esto para que la escritura se cumpliera. Y como le acabo de leer ahí el versículo del Salmo 69, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora a Jesús le dieron a beber 2 veces esta clase de bebida. Y es aquí donde a veces hay controversia porque la gente pasa por alto las primeras veces cuando a Jesús se le ofreció el vinagre. En Mateo capítulo 27, en el verso 34, dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Escuche bien lo que le digo aquí, porque la Biblia dice que no quiso beberlo. En Marcos capítulo 22 al 23 dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y el 23 dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Mateo dice que le dieron a beber vino mezclado con hiel, y Marcos dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra. Ahora, la mirra era muy usada en el Antiguo Testamento. Los hombres bíblicos especialmente utilizaban mucho la mirra. Si usted se da cuenta, en la sepultura de Jesús dice que Nicodemo, el que había llegado a Jesús de noche, llegó con un montón de especies para embalsamar el cuerpo de Cristo cuando lo bajaron de la cruz del Calvario. E incluso el primer día que las mujeres iban a ver a Jesús, llevaban también mirra para poder curar el cuerpo de Jesús. Esto lo usaban para muchas cosas. La mirra en pequeñas cantidades se puede usar incluso hasta como perfume, o se puede usar también para darle un poco de sabor a las comidas, pero debe ser en cantidades pequeñas. Así es que si usted un día come esto, no va a decir: el hermano Carlos me dijo que lo comiera y por ahí paró en el hospital. Así es que tenga cuidado con lo que le digo una vez más. Lo que escuche, agarre lo que le conviene, y lo que no le conviene, déjelo a un lado. Ahora, yo me puse a investigar qué es la mirra. La mirra es una resina amarga que se ponía en el vino con el fin de calmar el dolor a una persona. En el siglo I se descubrió que tenía propiedades narcóticas, y en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se utilizaba para dárselo a los moribundos, a las personas que estaban ya muriendo, a las personas que ya estaban en un suplicio, si se puede decir, que ya estaban en agonía. Lo que hacían ellos era mezclar este vino, o mezclar la mirra con el vinagre, con este vino, y esto lo componía para hacerlo un tipo droga. Era para drogar al moribundo, para que no sufriera tanto el dolor, o para que pasara a la otra vida sin sentir tanto dolor. Ahora hay otras cosas que se usan en los hospitales para sedar a una persona, pero antes no existían todas estas cosas que ahora hay en los hospitales. Antes tenían que recurrir a las plantas o las cosas que ellos conocían, y de esta manera lo hacían. Entonces mezclaban este vino, lo mezclaban con mirra y se lo daban a los moribundos. Y le voy a leer Proverbios 31, capítulo 6, y dice: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Se lo estoy hablando con la palabra del Señor, para que no lo vaya a pensar que le estoy hablando a lo mejor disparates o algo por el estilo. Pero a lo que yo voy es de que cuando Jesús llegó al monte Calvario, cuando le llevaron al Gólgota, dice la palabra del Señor que le ofrecieron que le ofrecieron vinagre con hiel, y Marcos dice que le dieron vino mezclado con mirra. Entonces, si este es un narcótico
que se puede mezclar con el vino, si la mirra tiene propiedades narcóticas por lo fuerte que es. Ellos lo que querían era, no sé si tal vez aminorar el dolor de Jesús viendo en la situación que él estaba después de haber sido latigado, después de haber sido golpeado, después de haber sido azotado y llevando una cruz hasta el Calvario. Dice la Biblia que era una masa doliente, dice el Salmo 53. Dice el Salmo 53 que molido fue por nuestros pecados, abatido fue por nuestros pecados, que lo molieron. Cada latigazo que a él le daban, dice la palabra por ahí, dice la historia también que era tan fuerte que le arrancaba los pedazos de carne. O sea que él era una masa completamente deshecha cuando llegó al monte Calvario. Entonces los soldados, no sé si los soldados querían tal vez amainar un poco el dolor de Jesús viendo la situación que estaba, o no sé por qué lo harían, que le empezaron a querer dar el vinagre mezclado con mirra. Pero dice la palabra del Señor que Jesús, al probar el vinagre y la mirra, no lo quiso tomar. No lo quiso tomar porque Jesús sabía que este vinagre mezclado con mirra se lo daban a las personas moribundas para calmar el dolor. Y yo lo que quiero decirte, amada persona que me escuchas en esta hora, que el dolor que te agobia, que la situación por la que tú estás pasando, no la vas a tranquilizar bajo narcóticos, bajo efectos de droga, no la vas a tranquilizar bajo efectos de alcohol. El alcohol lo único que te va a traer es más problemas en tu vida. Las drogas te van a traer problemas en tu vida. Si hay una situación difícil en tu vida, tenemos que enfrentar las cosas con nuestros 5 sentidos. Jesús lo hizo. Jesús quería afrontar la situación que estaba a punto de llevar en sus 5 sentidos. No quería estar fuera de este mundo. Quería estar consciente de lo que Él estaba haciendo en la cruz del Calvario, pagando un precio por ti y pagando un precio por mí. Mi padre, desgraciadamente, a los 44 años de edad, murió de alcoholismo. Por eso es que yo te digo que el alcoholismo a ti te va a traer problemas y te va a traer problemas graves. Te vas a quedar en la calle como a nosotros nos dejó mi papá en la calle. Y no es un reproche que le estoy haciendo a mi padre porque lo hizo tal vez inconscientemente en su ignorancia. Algo sí puedo decirte de mi padre, que me enseñó cosas buenas y me enseñó buenos modales y me enseñó buenos valores a los cuales yo he estado arraigado, y gracias a esos valores es que estoy donde estoy. Es porque me he sabido guiar y es porque Él me dio un día un consejo y yo lo tomé, y aparte de que Dios ha tenido la bendita misericordia de tenerme en sus caminos. Pero el alcohol, la droga, el alcoholismo, mi querido oyente, no te va a llevar a ninguna parte. Te va a llevar a la perdición. Vas a acabar con tu familia, vas a acabar con tus seres queridos. Tus amigos, cuando te vean caído debajo de un puente, no se te van a acercar, no te van a tirar ni siquiera un plato de comida, te van a dejar en el abandono, porque es lo que hacen los amigos. Cuando te ven en la peor necesidad es cuando tus amigos se van, es cuando te dejas, es cuando no tienen absolutamente nada quien te ayude. Pero en este momento yo te quiero decir de que Jesús estuvo en este lugar y estuvo en la cruz del Calvario y estuvo pagando un precio por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que tú en tu alcoholismo puedas salir de esa situación, para que tú en tu drogadicción puedas salir de esa situación, para que tú que estás sufriendo alguna situación difícil y te encuentras bajo efectos de droga, bajo efectos de alcohol, Dios quiere librar tu vida en este momento y hacerte una nueva criatura. Te lo está diciendo un alcohólico, te lo está diciendo una persona que dejó las calles, que dejó las banquetas, una persona que se quedaba tirado en la calle ahogado de borracho. Y mi familia me está escuchando y no me dejarán mentir que eso era yo.
Pero un día Dios en su misericordia dijo: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y ese día Dios me levantó y me restauró. Y quiero decirle que todo este tiempo que yo he vivido en los pies del Señor, a los pies de Cristo, yo no he recibido más que bendición tras bendición, bendición tras bendición. Tengo una familia, tengo mis hijos, me siento feliz, veo a mis hermanos ya, a mis hermanas ya en los pies del Señor acercándose a Cristo. Tengo la mayor parte de mi familia que se acercó a Cristo, y quiero hacerle entender algo: de toda mi familia, el que vino a los pies del Señor primero fui yo, porque lo menospreciado, lo más bajo del mundo, fue lo que Dios recogió para avergonzar al que dice que es sabio. Y por eso en este momento yo te estoy predicando con la autoridad que Dios me ha dado, porque me ha sacado de una situación difícil de donde yo estaba ahogado en el alcohol. De ahí Dios me sacó y me levantó y me restauró, y ahora estoy en este lugar hablándote y predicándote acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y diciéndote todo lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y esto es tremendo, porque cuando uno anda en una situación de esta, a veces es difícil entenderlo y no comprendemos cuál es la magnitud del problema y hasta dónde podemos llegar o llevar a nuestra familia, arrastrar a todos los que nos rodean en una situación como esta que estamos viviendo. Por eso en esta noche yo le estoy hablando y le estoy predicando acerca de esto. Ahora vamos a volver una vez más al tema. ¿Cuándo fue la segunda vez que le dieron a beber esta bebida a Jesús? Ahí en Marcos capítulo 15, en el verso 33, dice: y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y pidiéndole y poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. En Mateo capítulo 27, en el verso 48 dice: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, se la dio a beber. Esta fue la segunda vez que a Jesús se le intentó dar el vinagre. En el principio de lo que yo le leí, le estoy diciendo que cuando a Jesús le dieron esta bebida, era una bebida mezclada con mirra, era vino mezclado con mirra. Y yo le estoy diciendo a usted que la mirra tiene propiedades narcóticas. En esta segunda vez, la Biblia no dice que le hayan dado vinagre con mirra, nada más dice que, y al instante dice, corrió uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, se la dio a beber. ¿Cuándo le dieron esto? Cuando Jesús exclamó: tengo sed. No sé si esto lo harían a lo mejor en tono de burla, o lo harían de alguna manera para ayudar de calmar el dolor de la persona que estaba siendo crucificada en ese momento. Yo le explicaba a usted la vez pasada de las maneras que los romanos tenían para matar a la gente, y yo le decía que una de ellas era el embalsamado, el otro de ellas era la lapidación, y otra de ellas era la crucifixión. La más utilizada por los romanos era la crucifixión. Montones, miles y miles de gente murieron crucificados por los romanos, porque esa era una manera que ellos tenían de condenar a la persona. Pero a un romano no podían hacerle esto. Un romano no podía entrar en esta categoría. Por eso fue que el apóstol Pablo, cuando llegó ante Roma, no le pudieron hacer absolutamente nada, porque Pablo era romano. El romano no podía pasar por este suplicio, por este sufrimiento. Lo hacían nada más con los extranjeros o con los que debían algo a la sociedad, pero que no eran romanos. Ahora, ¿qué pasó en la segunda vez que a Jesús le dieron a tomar el vinagre? ¿Usted qué piensa que pasó? Porque es aquí donde entra la controversia, y donde muchos dicen que no lo tomó, otros dicen que sí lo tomó. Pero yo le quiero leer un texto bíblico.
Dice ahí en Juan, capítulo 19, en el verso 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Esto lo dice el apóstol Juan. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Yo no le voy a decir a usted si Jesús lo tomó o no lo tomó. Yo no voy a entrar en controversia con nadie. Lo que sí sé es que Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario por mí. Si tomó vinagre o no tomó vinagre, eso ya no es asunto mío. Se lo dejo a usted a su criterio, para que usted escudriñe más la palabra del Señor y vea qué es lo que tiene la Biblia. Ahora vamos a entrar a la siguiente palabra, que es la sexta palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora yo le quiero hablar una historia acerca de esta sexta palabra, que quiere decir consumado es. Ahí en el libro de Colosenses, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Escuche bien el texto, porque este texto es clave en esto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora yo le voy a explicar a usted qué era el acta de los decretos. El acta de los decretos era una pancarta grande, grandísima, que le daban a los reos, a los que iban a parar a la cárcel por alguna situación. Se les daba el acta del decreto a cada uno de ellos. Ahí en el acta del decreto, al reo o al que estaba purgando una condena en la cárcel, le escribían las faltas que él había tenido en contra de la sociedad. Por eso le digo, saque pluma y apúntele, para que vea esta situación, de que si esto se usara en nuestros días, en nuestros tiempos, tendríamos un mejor mundo. No tendríamos el mundo en que estamos viviendo. Entonces, esto se le escribía a todo el reo. El reo se iba con su pancarta y se la llevaba y la ponía en la celda donde él estaba encerrado. La gente que entraba a visitar a los presos se daba cuenta por qué cada preso estaba en este lugar. Este fue violador, este mató, este robó, este está aquí porque hizo esto, porque hizo aquello. Todas las faltas que él tenía en contra de la sociedad se las apuntaban en esa pancarta. Se llegaba el momento de que el condenado a lo mejor ya había pagado su tiempo, se le daba cierta condena para purgar lo que él había hecho en contra de la sociedad. Yo creo que usted está familiarizado con esto, porque nuestro mundo así se rige, de encerrar al que comete faltas, lo cual está bien, porque alguien tiene que pagar por las faltas que comete en contra de la sociedad. No podemos ir por ahí ofendiendo a todo mundo, dañando a todo mundo y quedarnos libres cada uno. Hay una ley, hay una autoridad que tiene que cumplirse en cada uno de nosotros. Se llegaba el momento de que esta persona había cumplido su condena de estar en la cárcel, y él llegaba ante el juez, ante fiscalía, como usted le quiera llamar, llegaba ante el juez y se llevaba su pancarta con él. Y cuando él llegaba con su pancarta, se sentaba ahí y le presentaban la pancarta al juez, y el juez empezaba a ver todas las faltas que este tipo había cometido en contra de la sociedad. Este fue narcotraficante, este fue sicario, este mató, este hizo esto, este robó. Y todo esto lo empezaba a ver el juez, y él se daba cuenta de que el que estaba enfrente de él ya había purgado su condena. En el momento de él darle libertad a esta persona para ya sacarlo de la cárcel, a él en esa pancarta grande se le escribía:
consumado es, o sea, pagado está ya, no debe nada. El tipo se llevaba su pancarta para la casa, la ponía en la puerta de su casa y decía violador, matón, asesino, narcotraficante. Decía una palabra grande que cruzaba toda la pancarta y decía consumado es, pagado está ya. Entonces ahí es donde yo quiero llegar a este punto. Quiero llegar con usted que lo que nosotros debíamos delante de Dios, ni siquiera con una vida entera podíamos pagar lo que nosotros hicimos en nuestra vida pasada. Estoy hablando de mí. Yo fui militar en la ciudad de Guatemala y no le voy a platicar con detalle lo que pasó ahí, pero pasaron muchas cosas y cosas feas. Aparte de la vida que yo viví entre drogas, entre alcohol, quiero decirle que ni con toda mi vida yo podía pagar toda esta situación delante del Señor. Por eso fue que un día Cristo vino a la cruz del Calvario, subió en la cruz del Calvario y empezó a ver a Carlos Girón podrido en pecado, que era un miserable, que era un asesino, que era un violador, que era lo que sea, que haya sido lo que haya sido. Él miró por ahí un Pedro, él miró por ahí un Juan con muchos pecados, narcotraficante o lo que sea. Y Cristo en ese momento, quiero decirle que viendo toda la necesidad que el mundo tenía y cómo nosotros estábamos guiándonos a una perdición, cómo íbamos por otro camino nosotros que no nos convenía estar, que teníamos que cambiar nuestra vida, Él subió en la cruz del Calvario como juez de cada uno de nosotros y puso en esa cruz consumado es, y nuestros pecados desde ese momento están perdonados. Si tú no aceptas el perdón de Dios es porque tú no lo quieres. Si tú no quieres que Dios perdone tu vida, es porque tú no lo quieres aceptar, pero el perdón ya fue extendido. Consumado es las faltas que cometiste, el abandono de la familia, el abandono de los hijos, perdonado es. Pero es necesario de que tú vengas a los pies de Cristo. Yo he visto hombres destrozados. Trabajé para un centro de rehabilitación ahí en la Ciudad de México, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Trabajé mucho tiempo para un centro de rehabilitación. Iba y me metía a los contenedores de basura grande a sacar a los tipos que estaban ahí drogados. Los sacabas con el cabello largo, con las uñas largas, todos sucios, todos hediondos, todos llenos de tinta fuerte, de zapato, con pegamento de zapato, con droga en las bolsas, y así los sacábamos y nos los llevábamos para el centro de rehabilitación. Los bañábamos, los cuidábamos, les poníamos suero si necesitaban algo, les dábamos medicina, les poníamos calzado, les poníamos vestuario, y esa gente se miraba completamente diferente. Y quiero decirte, hermano, que muchos de esos ahora están restablecidos y tienen a sus familiares, tienen a sus hijos con ellos, todo el mundo está con ellos, porque han cambiado su vida. ¿Por qué? Porque un día mi Cristo subió en la cruz del Calvario y dijo: tus miserias, tus pecados, tus inmundicias, consumado es, perdonado está, ya pagué por ti en la cruz del Calvario. Si Él pagó por nosotros, vamos a apreciar ese pago que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Para no extendernos mucho, que hay demasiado que hablar acerca de esto, demasiado que decirle acerca de todo esto, vamos a pasar a la séptima palabra. En Lucas capítulo 23, en el verso 46, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto, hermano, es una exclamación del Señor diciendo: he cumplido la misión. A lo que tú me mandaste, a lo que tú me enviaste, he hecho mi trabajo y lo he terminado. Así es que en tus manos encomiendo en este momento mi espíritu. Clamó a gran voz el Señor: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y tan fuerte fue el clamor de Jesús, diciéndole a Dios: en tus manos encomiendo mi espíritu, que dice la palabra del Señor. Se la voy a leer, lo que dice ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 49. Dice la palabra del Señor en el capítulo 27, verso 49 al 54, dice: pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y abajo,
La tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban en él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran voz. Y dijo el centurión: verdaderamente este era Hijo de Dios. Yo no sé si usted está familiarizado con esto de que el templo se rasgó, de que el velo del templo se rasgó en dos. Pero déjeme hablarle un poquito acerca de la historia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se encontraba el lugar santísimo, se encontraba el lugar santo y se encontraban los atrios. No todo mundo podía entrar al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio. Para ofrecer un sacrificio había una persona designada para hacerlo una vez al año. Esta persona tenía que entrar al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio por todo el pueblo de Israel y por él mismo. Ahora, ¿cómo este tipo entraba al lugar santísimo? Dice que en sus vestiduras, en la parte de abajo, llevaba muchas campanitas que sonaban. O sea que el sacerdote, cuando caminaba, sonaban las campanitas, se oía el tintineo de las campanitas y la gente de afuera decía: todavía está vivo, todavía está vivo. Si las campanitas dejaban de sonar, es que el sacerdote que había entrado al lugar santísimo tenía pecado y había muerto dentro del lugar santísimo. Había que sacarlo de ahí. Me imagino que para poder entrar a este lugar el sacerdote tenía que entrar amarrado, tal vez con alguna cuerda, porque nadie, absolutamente nadie más podía entrar al lugar santísimo más que el sacerdote designado por Dios. Entonces, cuando Cristo clamó a gran voz: en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la palabra del Señor que el velo del templo se rasgó en dos. Cuando el velo del templo se rasgó en dos, nos dio acceso a usted y a mí directamente al Padre Celestial. Ahora no necesitamos de un sacerdote que ofrezca sacrificios por cada uno de nosotros. No necesitamos una confesión. No necesitamos ir ante una persona más y decirle nuestros pecados. Podemos entrar directamente con Dios y decirle al Señor nuestro sufrimiento y decirle al Señor: perdona mis pecados. Decirle al Señor: yo estoy delante de tu presencia, porque ahora por la misericordia y por la gracia de Dios podemos llegar hasta su divina presencia. Por la gracia de Él podemos llegar hasta su divina presencia. Ya no hay un velo que nos divida de Dios y nosotros. Cristo es el puente. Él pagó un precio, trazó un puente, trazó una línea donde usted y yo tenemos conexión. Si se puede decir, Él es la línea donde nosotros podemos hablarle por teléfono a Dios. Bring, hello papá, ¿cómo estás este día? Bendito sea mi Señor. Y esta es la manera que nosotros podemos comunicarnos con Dios. Porque Cristo rompió ese templo. Ahora lo más tremendo es de que la voz de Jesús fue tan potente y tan fuerte en ese momento que Él no clamó como yo le estoy diciendo yo, porque estoy ronco, pero Él clamó con una gran fuerza, con que se sentía ese grito. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y en el momento dice que hubo un terremoto grande. Tembló la tierra. La tierra se estremeció a la muerte del Hijo de Dios. La tierra se estremeció porque sintió que alguien partía de ahí. El mismo hacedor del mundo estaba pagando un precio en la cruz. Y estaba partiendo de la tierra, estaba yendo a la presencia del Señor, y la misma tierra tembló. Y tan fuerte fue esto que dice la palabra del Señor que aún los muertos salieron de ahí y empezaron a visitar a sus familiares. Ay, papá, ¿se imagina que le llegue el muertito ahí después de tantos años muerto a su casa y le toque la puerta? Peligro y se muera ahí también uno, junto con el muertito. Pero esto fue lo que pasó. La Biblia así lo relata, y le acabo de leer a usted el pasaje bíblico
de lo que dice la palabra del Señor, que hubo un terremoto grande, que los sepulcros se abrieron. Yo no sé si usted ha visto un panteón con los sepulcros abiertos. En el terremoto del 76 allá en Guatemala, eso fue tremendo. Usted iba a los panteones y los cadáveres estaban tirados por todos lados. Lo bueno es que no se levantaban, si no, pues se imagina. Pero se ve horrible eso, y ver que aquella gente se empieza a levantar y empiezan a aparecerse ahí a los familiares. Y esto no es de zombies ni nada de eso, de que sacan la escopeta y pegan en la cabeza, no. O sea, esto es realidad, esto es algo que dice la palabra del Señor, que así pasó. Y como yo no me quiero extender mucho hablándole de todo esto, voy a tratar de culminar con esta palabra que le estoy dando a usted. Y acerca de lo que el centurión clamaba, me imagino que este centurión estaba a los pies de la cruz. Y ese día el centurión llegó a casa con las sandalias manchadas de sangre y con la ropa manchada de sangre. Pero este centurión clamó, dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Yo me imagino que este centurión, cuando llegó a su casa, llegó platicando con su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Hoy crucificamos a una persona más. Me imagino que la esposa se rió y le dijo, ¿de qué me hablas si todos los días crucifican gente? Estás acostumbrado a crucificar gente casi todos los días, es tu trabajo. Pero este centurión le dijo, no, hoy crucificamos a una persona que era completamente diferente a todos los demás. Imagino que este hombre llegó con lágrimas en sus ojos. Y yo quiero pensar que el centurión que estaba a los pies de la cruz es el mismo centurión que se encuentra en el capítulo 10, el verso 1 al 48 del libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos no se escribió más que 60 años después de Cristo. Yo quiero pensar que era el mismo centurión que estaba ahí haciendo oraciones delante de Dios, ofreciendo limosnas, ofreciendo ayuda para el pueblo del Señor. Yo así lo quiero pensar. Ahora, ¿qué nos hablan de Poncio Pilato? Poncio Pilato, por ahí la historia, estuve escudriñando por ahí la historia de Poncio Pilato. Y la historia de Poncio Pilato dice que él se retiró de procónsul y se fue a vivir por ahí a las orillas de un lago, donde este hombre todos los días, por la mañana y por la tarde, sale a lavarse las manos al lago. Cada mañana se levanta, sale y se lava las manos. Llega el atardecer, sale y se lava las manos en el lago, tratando de curar la culpa de haber sacrificado, de haber crucificado a un hombre inocente. Donde se equivocó el que no pudo ir a la sangre de Cristo, porque si en ese momento él hubiera ido a los pies del Maestro, el Señor lo hubiera perdonado todo lo que él hizo. Pero hay mucha gente que hace algo y se queda con su remordimiento, se queda con todo, con él en su sufrimiento, y quieren lavarse las manos constantemente para librarse de la condena, o para librarse del pensamiento que llevan, o de lo que los corcome por dentro, de esa conciencia que los está atormentando constantemente. Se quieren lavar constantemente las manos, pero quiero decirte, mi querido oyente, ni aunque te laves 1000 veces las manos, no vas a poder librar tu vida de la condenación, no vas a poder sacar tu vida de la condenación. El día que vengas a los pies de Cristo y Cristo te lave con su sangre preciosa, ese día tú vas
vas a ver que tu vida va a ser completamente diferente. Ese día tú vas a ver que tu vida va a cambiar, que tú no vas a ser el mismo, que Dios te va a transformar y te va a levantar en una nueva criatura, y no va a haber necesidad de salir todos los días y lavarte las manos para poder limpiar la culpa, porque Cristo ya lo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y esta fue la triste historia de Poncio Pilato, y así falleció, lavándose las manos mañana y tarde para poder calmar el tormento que llevaba dentro de haber matado a un hombre inocente. Así es que en esta noche, mi querida gente, yo doy gracias por prestarme sus oídos y por prestarme su sala, o en la casa donde usted se encuentre, o donde sea que usted me esté escuchando. Yo en esta noche quiero terminar esta transmisión con una oración. Quiero que Dios lo bendiga a usted, quiero que Dios lo guarde. Al mismo tiempo, yo quiero pedirle la oración a usted por mi hermano, por mi amigo y compañero en batallas, mi hermano José González. Es pastor, el de aquí del norte, de la iglesia Roca de Salvación. Él se encuentra ahorita en el hospital, se encuentra debatiéndose porque lo atrapó el virus, le llegó, y ahora se encuentra en el hospital el pastor. Y ha sido un tipo que a mí me ha bendecido mucho, porque hemos estado en constantes vigilias en su iglesia. Él siempre me anda invitando a predicar, me anda invitando a cantar en su iglesia, y llego a la iglesia de él y yo me siento como en casa, me siento como en familia. Y ahora este brother está en el hospital internado y está pasando por una situación un poco difícil con el coronavirus. Y el problema es de que si a usted se lo llevan al hospital por esta situación, si usted tiene un sistema inmunológico un poco bajo, que no tiene alto su sistema inmunológico, lo más probable es que usted no regrese ni en cenizas a su casa. Así es que yo se lo pido de todo corazón, usted que me está escuchando, se lo pido de todo corazón, por favor, quédese en su casa, no salga. Ministro, ¿quieres predicar? Usa las redes sociales. Usa las redes sociales y Dios te va a bendecir. Ora en tu casa con tu familia. No expongas a tu congregación. No salgas a las calles a orar, porque Dios no te está llamando a orar en las calles ni en los parques. Dios te está llamando a que tengas un llamado de obediencia, que te estés en tu casa, que permanezcas en tu casa, que ores desde tu casa, que te prepares, porque los momentos grandes de tu vida vienen cuando termine toda esta situación. Mi querido pastor que me escuchas, quiero decirte que tu iglesia se va a llenar, papá. Así es que prepárate en la intimidad con Dios, prepárate en la palabra del Señor, porque lo que trae Dios para tu vida es algo grande si obedeces la palabra del Señor. Pero no te expongas en la calle, no expongas a tu familia, no expongas a tus hijos. Guárdate en la casa y que Dios te bendiga en esta noche, y vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor. Yo te bendigo, Dios. Pongo a mi hermano José González delante de tu presencia, Señor, que está sufriendo y está pasando, Dios mío, por un calvario en este momento. Está pasando por una situación difícil, Señor de la gloria, que ninguno de nosotros quisiera estar en esa situación, Señor. Yo te pido, Cristo de la gloria, que ahí donde Él está, tu mano de misericordia sea con Él, Señor. Tu mano de poder sea con Él, Dios mío, y con las personas que lo rodean. Una vez más, Dios mío, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros paramédicos, los policías, Señor, que andan en la calle, los bomberos, Dios de la gloria, que es gente que forzosamente tienen que estar trabajando, Dios de la gloria. Yo los pongo delante de tu presencia, Señor, que seas tú quien los guarde, quien los cuide, quien los bendiga, Señor de la gloria. Ponles conciencia, Señor, de que cada vez que salgan a la calle, Dios mío, tienen que salir protegidos, Dios de la gloria, cubiertos con las cosas que nos dan de sanidad, Dios mío, para guardarnos con guantes, con una mascarilla, Señor de la gloria. Yo te pido que tú los bendigas, Dios, y bendice a cada uno de mis hermanos que me están escuchando, Señor. Guárdalos en salud,
dales bendición, protégelos, guíalos en el camino, Señor. Sé con ellos a cada momento, a cada instante, Cristo de la gloria. Yo te bendigo, Señor. Bendice sus familiares, sus hijos están delante de tu presencia, Señor. Tanto como mi familia, como mis hijos, Señor, están delante de ti, Señor de la gloria. Y todo aquel que se me acerque, Dios mío, yo lo declaro en salud, Dios de la gloria. Tu nombre sea glorificado por siempre, Dios. Amén y amén. Dios me los bendiga, mi gente, y por ahí nos seguimos viendo.